Es una pregunta que es relativamente típica, ¿no? O desde hace un tiempo es típica. ¿Cuándo inicia el juicio de los vivos? Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque yo precisamente... Es terreno pantanoso, pero a mí me gusta estar en terreno pantanoso a veces. O sea que vamos a contestar brevemente. ¿Cuándo inicia? ¿Será que hay una fecha? Como siempre, hay muchas gentes que les gusta buscar fechas para todo y hacer un diagrama profético, incluso mejor que lo haría el propio Dios, ¿verdad? Hola, queridos hermanos, ya estamos de nuevo aquí. Ya, como veis, hemos montado el set rápidamente y podemos estar con todos vosotros para contestar adecuadamente las preguntas que nos habéis realizado y las nuevas que van a aparecer en el chat. Obviamente, si en alguna pregunta no hay una respuesta que podamos tener, os lo diremos también, porque de eso se trata también la humildad, ¿verdad? Si nos preguntan algo que no sabemos responder, diremos, no lo sabemos. Esto será así, es una ley prácticamente que me he impuesto a mí mismo desde hace muchísimo, ¿no? Esa humildad. Bueno, vamos a esperar que venga el pastor Carlo también y vamos a empezar. Muy bien, queridos hermanos, pues tenemos varias preguntas ya aquí preparadas de los hermanos que están aquí en persona y luego iremos al chat, que he visto que hay bastantes ya también. La primera pregunta, y obviamente cada pregunta la puede responder quien quiera, es completamente libre la respuesta, nos dice, ¿quién derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? ¿Alguno de ustedes se anima? Para responder esto, primero recordemos que escrito está, que menciona que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo. Pero hay un texto que responde directamente, y es de Hechos capítulo 2, versículo 33, que dicho sea de paso, me gusta mucho. Hechos 2, 33, donde dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién recibe del Padre? Cristo, el Hijo, recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. ¿Sí? Y esto es un texto, un versículo directo y en contexto con el asunto del Pentecostés. Así que el Espíritu Santo derramado en el tiempo del Pentecostés, el Espíritu Santo que recibimos hoy es lo que el Hijo recibe del Padre y nos lo da. Esa misma figura no solo está en Hechos, sino que también la encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 1. Porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Sí? Es Cristo, el Apocalipsis es Cristo dándose a conocer, revelándose, mostrándose, pero ese mostrarse de Cristo, ese revelarse de Cristo, ese darse a conocer de Cristo, lo recibe del Padre. ¿Sí? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Este dicho está relacionado al espíritu de profecía. Porque son cosas, dice, que tienen que acontecer pronto. ¿Qué es eso? Profecía. Y la declaró enviando por su ángel a Juan, su siervo. Así que en estos dos versículos encontramos directamente que el Hijo recibe del Padre, ¿sí? Y nos lo da, el Espíritu Santo. Añadiendo a lo que comenta el hermano y pastor Carlo Cabello, hay un versículo que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que dice, y por cuanto sois hijos, Dios, y está hablando del Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por lo tanto, Dios da el Espíritu mediante su Hijo. Muy bien, muchas gracias hermanos por vuestras respuestas. Y ahora iremos con una segunda pregunta que también es muy interesante y esta va al punto. Nos preguntan 3 versículos clave para entender la deidad de forma clara en la Biblia. Hermano, yo podría decir uno y usted claro. y tú dices otro. Bien, hermano, sabemos que Primera de Corintios 8:6 es claro
ahora el hermano nos dirá otro que ya sabemos quizá todos cuál es, pero dice que hay un solo Dios, el Padre, el cual dio a su Hijo, que envió a su Hijo. Y el otro versículo seguro que el hermano nos va a decir claramente cuál es. Sí, bueno, es un texto que en realidad no es que nosotros lo recomendamos, sino que lo recomienda Elena G. de White, que es Juan 17. Y cuando ustedes busquen en el buscador de Elena G. de White la referencia a Juan 17, ustedes van a encontrar muchas citas. Y la gran mayoría están en relación con la apostasía omega. Cuando Elena G. de White habla de la apostasía alfa y omega y nos insta a no ser engañados, dice, lean el capítulo 17 del Evangelio de Juan, para comprender ¿qué cosa? Para comprender que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo no destruye su personalidad individual. ¿Qué dice Juan 17:3 básicamente? Jesús le ora al Padre mirando al cielo, porque Jesús podría haberse orado a sí mismo. ¿Alguien tenía el Espíritu de Dios más que Cristo? Nadie. Él podría haberse orado a sí mismo, pero él alzó los ojos al cielo y mirando al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando seguimos leyendo todo el capítulo 17 de Juan, vamos a ver la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Dice, Padre, que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ellos, que ellos sean uno con nosotros. Cuando la Biblia dice en Juan 10:30, por ejemplo, mi Padre y yo somos uno, que muchas veces se utiliza para decir que los dos forman un solo Dios, porque no hay texto que digan que tres forman un solo Dios, pero Juan 10:30 lo pueden utilizar de esa manera, y queremos entender cómo es la unidad entre el Padre y el Hijo, cómo es que son uno. Juan capítulo 17, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Eso significa de que nosotros, como hijos de Dios, podemos ser uno con el Padre y el Hijo, y no por eso formamos a un Dios multipersonal, sino que estaba hablando de una unidad en carácter y en propósito, ¿sí? En espíritu. Entonces, Juan 17 es un texto clave, y no sé si alguien quiere decir algún otro, o puedo mencionar, ¿tienes uno más para decir? ¿Sí? De hecho, creo que lo has mencionado tú en tu predicación, que es que hay muchos, ¿no?, de textos, pero en Apocalipsis 5, creo que esta mañana seguramente lo has mencionado. Apocalipsis 5, versículo 13, dice así, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, se refiere al Padre, y al Cordero, que se refiere al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Muy bien, gracias por todas vuestras respuestas. Y ahora iremos con una tercera pregunta, que no es realmente una pregunta, sino es una invitación, ¿verdad? Me gustaría que hablarais algo sobre el tema de la Semana Cósmica. Es algo que no hemos tratado en esas charlas, pero si alguno de ustedes quiere contestar brevemente o decir algo al referente a eso, pues bienvenido será. Bueno, en relación al tema de la Semana Cósmica, primero hay que decir que es algo que los pioneros, al menos J.N. Andrews y otros pioneros, pues creían, ¿no?, que este mundo estaba conformado por 6.000 años de pecado y un milenio en el cielo. Eso es lo que es la Semana Cósmica. Esta semana pues se basa pues en el Génesis, en el cual pues Dios crea todo en 6 días y el séptimo día reposa. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, creo que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Por lo tanto, viene a decir, incluso J.N. Andrews lo decía, incluso Ellen White también habla mucho, ¿no?, sobre los 6.000 años, y habla sobre esto, ¿no?, sobre los 6.000 años de pecado que hay aquí o en esta tierra y que aún estamos en esta tierra. Y que una vez se cumplan estos 6.000 años, Cristo va a volver por segunda vez. Muy bien, pues tenemos otra pregunta. Veréis que es
son muy variadas estas preguntas y es lo bueno, ¿no? Es la gracia de tener preguntas libres y respuestas libres y prácticamente al momento, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es la traducción bíblica más fiable? Bueno, esto es un tema de debate en realidad. Hay dos vertientes o dos fuentes de dónde viene la Biblia. O sea, ustedes pueden encontrar Biblias que vienen de lo que se conoce como el texto recibido y Biblias que vienen de otra vertiente que se llama el texto crítico. Para no hacer el cuento muy largo, el texto recibido son todas las traducciones de la Biblia en diferentes idiomas, mayoritariamente en griego, que la Iglesia siempre ha tenido. Y cuando me refiero a la Iglesia, no me refiero a la Iglesia católica, me refiero a la Iglesia en general. Hay textos en diferentes idiomas que han sido preservados, ¿sí? Y que son textos muy recientes. ¿Por qué son textos muy recientes? Porque la Iglesia verdadera de Dios no usa la Biblia como un amuleto o como un santo que se guarda y se adora, ¿sí? Como suele hacer incluso la comunidad judía, ¿no? Que pone el rollo de la Torá y lo pasean como si fuera un santo. La Iglesia verdadera lo que hace con la Biblia es comerla, usarla, predicar con ella. Por lo tanto, ¿qué pasaba con las antiguas copias de la Biblia? Se gastaban, se hacían otras, se copiaban y se copiaban y se copiaban. Por lo tanto, el texto recibido, que es el texto que la Iglesia siempre tuvo, es un texto reciente. El texto crítico, que son textos que fueron encontrados recientemente, que son muy antiguos, son los textos que se utilizan para las Biblias mayoritariamente católicas, ¿sí? Habiendo hecho esta separación o esta distinción, dentro del texto recibido, lo que conocemos como la Reina Valera, ¿sí? O la de Casiodoro de Reina, que es la Biblia del Oso, es una Biblia del texto recibido. Es una Biblia basada en los textos que la Iglesia siempre ha tenido. Y hay otras Biblias que están basadas en el texto crítico, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, la versión de los Testigos de Jehová, la traducción al Nuevo Mundo, y muchas, incluso Reinas Valeras posteriores al año 1909. En definitiva, ¿cuál es la mejor versión, a mi forma de ver, en español? Hasta la Reina Valera 1909. Ya la Reina Valera 1960, aunque sigue siendo una buena versión, tiene pequeños detalles que fueron corregidos de acuerdo a los textos críticos. Y esos textos críticos son textos básicamente que son de los primeros siglos en griego y que fueron preservados justamente porque nadie los utilizaba, porque eran textos que se supone fueron confeccionados para unificar el Imperio Romano con los cristianos. Son textos que le faltan muchos versículos. Por eso ustedes van a la Nueva Versión Internacional y van y leen la historia del etíope con Felipe, y cuando el etíope confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, en las versiones del texto crítico ese texto no está. Y así hay muchos textos que faltan. Entonces, ¿cuál es las mejores versiones? La Biblia Reina Valera hasta el año 1909, según mi opinión, ¿no? Con respecto a esto, sería también otra versión buena la Reina Valera Gómez, que es una adaptación de la Reina Valera con algunos detalles basados en la Biblia King James. Obviamente la mejor versión de todas, a mi forma de ver, es la King James, porque es la que entiendo yo que Dios dirigió para darle en la lengua universal al mundo la palabra de Dios, pero el equivalente a la King James en español es la Reina Valera hasta el año 1909. Muy bien, una respuesta amplia y fidedigna, ¿no? Sin duda. Espero que la inquietud del hermano o la hermana que haya formulado esta pregunta haya sido contestada en plenitud. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que realmente son varias en una, ¿verdad? Dice así: ¿podrían explicar en los 144.000 que dice que siguen al Cordero por donde quiere que va, si esto tiene que ver con celebrar las fiestas solemnes? Pascua, panes y levadura, las cabañas. ¿Se deberían guardar las fiestas solemnes? ¿Cristo ya cumplió con esas fiestas tradicionales judías? ¿Solo quedarían algunas fiestas para cumplirse, como la fiesta de las trompetas? Muchas gracias y bendiciones. Ya veis que es un poco de todo, ¿no? En esta pregunta no es una respuesta específica, pero sí que puede tener una de sencilla, ¿verdad? ¿Alguien se anima a...? ¿Sí? Voy a responder de la siguiente manera. La Pascua.
la palabra de Dios, ¿dónde dice que va a terminar la Pascua? ¿Dónde se va a cumplir la Pascua? La sierva del Señor menciona que nuestra Pascua es Cristo, ¿no es cierto? Y esta ya fue, ¿qué cosa? Sacrificada, ¿no es cierto? Pero la Biblia, ¿dónde dice que la Pascua se va a terminar de cumplir? Vamos a lo que dice en Lucas, el capítulo 19. Perdón, no es 19, el 22. El 22, el versículo 15 en adelante. Dice: y les dijo, con cuánto anhelo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, dice el Señor. Versículo 16, porque os digo que no comeré más de ella hasta que. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? El reino de Dios. Eso dice, porque os digo que no comeré más de ella. ¿De qué ella? La Pascua, muy bien, a buen entendedor, ¿no es cierto? Más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué es lo que tiene que cumplirse en el reino de Dios? ¿Qué cosa? ¿Ah? Bueno, vayamos a lo que nos indica el texto bíblico. ¿Cuándo va a tener cumplimiento la Pascua? ¿O dónde? Que tiene que ver, por supuesto, con la liberación del pueblo de Dios. El cumplimiento de la Pascua va a ser ¿cuándo? En el reino de los cielos. Esto es interesante. Después, un ejemplo de fiesta, la expiación. La expiación. Como adventistas se nos ha enseñado y hemos estudiado y hemos visto que el día de la expiación tiene que ver con juicio, ¿no es cierto? Y este asunto del juicio, pues, nos lleva inclusive, ¿no? Desde un periodo de tiempo hasta ¿cuándo? ¿Se extiende hasta cuándo? Hasta que vuelve el Señor. Sí, pero esto es después del milenio. Hasta después del milenio. La expiación se extiende así, esos periodos de tiempo, el tiempo del fin, ¿sí? Hasta el milenio. Como adventista del séptimo día, ¿cuándo empieza los tiempos del fin? ¿Cuánto? Muy bien, 1798. Muy bien, 1798. ¿Y termina cuándo? Después del milenio, hermanos. Esto es el milenio es posterior a la segunda venida de Cristo. La expiación se extiende hasta este tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Podemos decir entonces que ya se cumplió la Pascua? La expiación. La Pascua hemos visto, su cumplimiento va a ser ¿dónde? Lo hemos leído, en el reino de los. La expiación, su cumplimiento, ¿cuándo va a ser? ¿Ya se cumplió? ¿Es cosa del pasado? Hay eventos que todavía tienen que cumplirse. Otro evento más, las cabañas, los tabernáculos. ¿Se han cumplido? No. Esto es posterior al milenio. ¿Se entiende? Perdón, esto es en el reino de los cielos, durante el milenio. Durante el milenio. Las cabañas. ¿Podremos decir entonces, ¿se cumplió todo esto? Es un asunto interesante que nosotros debiéramos meditar. Esto es razón de todo un estudio, sin lugar a dudas. Ahora estamos respondiendo solamente y generando la inquietud para que el estudioso pueda revisar estos detalles con respecto a estas convocaciones, a estas fechas especiales del Señor.
Sí. Sí, Ok. quisiera agregar una cosita con respecto al cumplimiento. El pastor citó recién un versículo que fue 1 Corintios 5:7, que dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Si yo leo eso y lo dejo ahí, sin contexto, bueno, ya no hay más Pascua porque Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Versículo siguiente, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El mismo que dice que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, un versículo después dice: celebremos la fiesta. Toda esta carta de Pablo, que es a los Corintios, había pasado un incidente ahí de incesto en la comunidad de los Corintios, y ellos estaban por celebrar la fiesta de los panes sin levadura, manteniendo el pecado dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que él juzgó esas cosas y que había que quitarlo a ese adúltero de la congregación para que puedan celebrar la fiesta sin la levadura de maldicia y maldad. Entonces, es contradictorio, pareciera, ¿hay que celebrarla o no? Voy a hacer una pregunta sencilla que pienso que nos va a ayudar a reflexionar. ¿Hay un pasaje en la Biblia que nos diga lo que Cristo vino a abolir? Sí. Daniel capítulo 9 dice que cuando se le quite la vida al Mesías, haría cesar ¿qué cosa? Sacrificios y ofrendas. ¿Qué son los sacrificios y las ofrendas? El tipo del sacrificio de Cristo. ¿Qué más dice? ¿Dice el sábado? ¿Que cesaría el sábado? ¿Dice que cesarían las fiestas? ¿Dice que cesaría alguna otra cosa? No, dice solamente el sacrificio y la ofrenda. Entonces, acá nosotros tenemos que Pablo dice: Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ¿Tenían que sacrificar algo ellos? No, pero sí, sin embargo, celebraban la fiesta. ¿Cómo podemos entender esto de una manera bien sencilla? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hay que hacer el culto diariamente nosotros? La sierva del Señor recomienda matutino y vespertino. ¿Estamos de acuerdo que como adventistas toda la vida se nos ha enseñado que tenemos que hacer culto matutino y vespertino? ¿De dónde viene eso? Sacrificio de la mañana y sacrificio de la tarde. Cristo es el sacrificio, no sacrificamos animales, porque cuando Cristo murió hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora el tiempo de presentarnos delante de Dios, ¿dejó de existir? No, porque de mañana y de tarde nos seguimos presentando delante del Señor, y ninguno de nosotros diría que Jesús cuando murió ya no es necesario presentarnos de mañana y de tarde. Ninguno de nosotros diría eso, ¿sí? Entonces, es una cuestión para estudiar, es una cuestión para meditar, pero evidentemente no tenemos texto en la Biblia que diga que las fiestas están abolidas, pero sí que los sacrificios y las ofrendas están abolidos, y eso lo dice de manera clara. Sí, para añadir quizás, si ustedes buscan, hay escritos de la sierva del Señor que ella relaciona la ley ceremonial. Se nos ha creado una idea de que la ley ceremonial es la ley mosaica, ¿no? Todo lo que no son 10 mandamientos, todo eso es la ley ceremonial. Bueno, hay escrito de la sierva del Señor que reduce el asunto de la ley ceremonial a asunto de sacrificio y sacerdocio. Y dice la sierva del Señor que esta es la ley que Cristo vino a clavar en la cruz. Sacrificio y sacerdocio. Yo les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Hay sacrificio vigente? Alabado sea el Señor. Hay sacrificio vigente. El Cordero de Dios que fue inmolado. Si el sacrificio de Cristo no estuviera vigente, tú y yo no tendríamos esperanza. ¿Hay derramamiento de sangre vigente? Si hay derramamiento de sangre. Amén, alabado sea el Señor. Porque si no hubiera derramamiento de sangre vigente, tú no podrías ser lavado con la sangre de Cristo y limpiado de tus pecados. Hoy no habría poder en la sangre de Cristo. ¿Se entiende? En ese sentido, lo simbólico pasó a lo real. ¿Quién era lo real? Cristo. Esto con el asunto del sacrificio, del animalito.
¿no? El símbolo, el animalito cumpliéndose con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué con el sacerdocio? ¿Sí? Pues tenemos un sumo sacerdote, dice el apóstol Pablo en Hebreos, ¿no? Entró una vez y para siempre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Sí? No con sangre de animales, sino con su propia sangre. El sacerdocio terrenal dejó, el sacerdocio terrenal, el simbólico, cumplió su función hasta que vino, ¿qué cosa? El cumplimiento verdadero. Todo eso anunciaba y señalaba a Cristo. Cristo entonces cumplió y clavó, como dice la sierva del Señor, esta ley. ¿Cuál ley? La ceremonial. ¿Cuál es? Sacrificio, sacerdocio. Sumado a lo que leíste de Daniel. Muy bien, pues ahora iremos con dos preguntas más que tengo aquí, luego ya entraré al chat, porque creo que se han acumulado preguntas y tendré que subir para arriba y analizarlas un poco. Ahora vamos a hacer dos preguntas totalmente distintas a lo que hemos visto hasta ahora. Una dice, ¿debemos salir de una congregación si habiéndoles predicado la verdad repetidas veces, ésta decide permanecer en el error? ¿Obedecemos al mandato de estar unidos en espíritu y en verdad, en un mismo sentir y en un mismo pensar, gracia y paz? Bueno, me gustaría hacer un pequeño hincapié aquí. Cuando se pregunta si toda la congregación ha rechazado la verdad, ¿es realmente todas las personas, absolutamente todas las personas que hay en aquella iglesia concreta han rechazado la verdad o no? Eso queda en la duda, ¿no? Como no sé quién ha hecho la pregunta, no sé si se refiere a eso. Pero yo voy a dar una opinión personal, voy a deciros lo que yo haría. En la Biblia, bueno, primero de todo, sabemos que la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? La última iglesia. En la Biblia, después de la Odisea, ¿encontramos más iglesias? No encontramos ni una más. ¿Encontramos en la Biblia un mandato que nos diga, salid de la Odisea, pueblo mío? No. Encontramos, salid de Babilonia, pueblo mío, y también salid de Egipto, como hemos visto en la mañana. Pero nos ordena salir de la Odisea? No. Con lo cual, os digo lo que yo haría, cada uno puede analizarlo, ¿no? Si Dios os sigue permitiendo ir a aquella iglesia, si los dirigentes, la iglesia, la junta de iglesia no os ha echado, no os dice, fuera, no volvéis más, os expulsamos directamente, os borramos de los libros de la iglesia, ¿no? Como se dice habitualmente, entonces obviamente no debéis volver más, porque un cristiano no debe forzar a ir a un lugar que no le quieren. No debe decir, no, yo vengo aquí porque amo la iglesia, porque siempre he venido aquí. Si os echan, os vais, obviamente, sea por la razón que sea. Pero si no os han echado aún, y encima os permiten espacios, como hay hermanos no trinitarios repartidos por el mundo que tienen espacios en la iglesia, tienen cargos, aún y muchas veces sabiendo que creen esa verdad que ellos consideran errónea, pues hay que aprovechar esos espacios, por supuesto. Sería muy necio, permitidme la palabra, querer salir porque como no aceptan lo que yo digo, me voy. No. Yo, si fuera vosotros y me pasara esto y me siguieran permitiendo ir y sobre todo hablar, ir por ir, si está de callado y mudo al fondo de la sala, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Bueno, aún y así, en los espacios que no hay predicación y culto, puedes hablar personalmente con las personas, ¿verdad? Pero si Dios permite, sí, termino ahora mismo y le doy, si Dios permite, porque Dios lo permite todo, ¿verdad? Si Dios permite que aún sigáis yendo a la iglesia y los dirigentes no os dicen nada, no os prohíben ir, no os prohíben asistir, yo de vosotros seguiría yendo, porque podéis dar testimonio. Quizá en vuestra mente está, es que si no se convierte toda la iglesia, ¿qué sentido tiene? Pues una sola persona que acepte esta verdad es suficiente, o dos, o tres. Podéis hablar personalmente con los hermanos. Si os dan espacios de grupos de jóvenes, predicaciones en la tarde, en la mañana, cuando sea, podéis aprovechar estos espacios con inteligencia y predicar esta maravillosa verdad, como hacen muchos hermanos que yo conozco ya en sus respectivas congregaciones. Con lo cual, este es mi consejo. Sí. Que comente un poco, Delina, yo voy a decir lo que tú dices para que se oiga. ¿Puedes decirme desde allá mismo? Sí. Muy bien. Yo tuve esta situación y tengo un problema de conciencia añadida. Y es lo que os diré. Con mis nietos, cuando participan
participas en una iglesia tienes que dar tus ofrendas, tus diezmos ahí, participar, ¿no? Con todo, porque no puedes beneficiar de lo que pagan otros y tú ahí solo dando testimonio y punto, ¿no? Entonces, mi problema de conciencia es seguir dando mis diezmos, mis ofrendas en una iglesia que es hermana de Babilonia, y así lo entiendo. Ok, voy a decir para la gente que está en internet, supongo que no habéis escuchado, la hermana tiene una duda, ¿no? Una cosa en mente. Pregunta si se debe seguir dando el diezmo a una congregación que rechaza la verdad, a una congregación que a veces usa los diezmos, ¿no?, de mala manera. Bueno, esta respuesta tiene muy fácil respuesta, ¿no?, valga la redundancia. Nosotros somos responsables de dónde damos el diezmo. Si nosotros tenemos pruebas y sabemos fehacientemente que donde damos el diezmo se usa mal, como pasa muchísimas veces, y lo seguimos dando porque tenemos la idea en la mente, bueno, ellos son los culpables, Dios les pedirá cuentas, eso no está bien. Nosotros tenemos primero la obligación, podría decir, quizás un poco fuerte la palabra, pero tenemos la obligación de saber dónde va nuestro dinero cuando lo damos en diezmos y ofrendas. Y si vemos y descubrimos que se aplica mal, pues nuestra obligación es darlo a otro lugar que esté predicando la verdad presente y realmente se esté usando este dinero bien. Eso, por supuesto, la idea de ya Dios les pedirá cuentas es falsa. Hay citas del Espíritu de Profecía, que ahora lastimosamente, como es así de improviso, no recuerdo dónde están, no recuerdo exactamente el libro, que dice que nosotros somos culpables si damos el diezmo al lugar donde lo usan mal. Creo que Alexis quería comentar algo más. Sí, bueno, en relación a lo que comentabas, ¿no?, de si hay que salir, ¿no?, de esas iglesias. La Escritura en Juan capítulo 16, palabras del propio Jesús, dice que os expulsarán de las sinagogas. Os expulsarán de las sinagogas es porque hay un testimonio, hay algo que hace que la congregación no acepte y, por lo tanto, de una manera natural, esas personas serán impelidas no a salir, sino impelidas serán las otras personas a expulsar y, por lo tanto, esas personas tendrán que salir de ahí de una manera natural. Conocemos la historia, ¿no?, de Ellen White. Ella no salió, sino que fue expulsada. Martín Lutero no salió, fue expulsado. Muchos de nosotros no hemos salido, hemos sido expulsados. Por lo tanto, el propio testimonio es el que se encarga. Y por lo tanto, las personas o las congregaciones, las iglesias, las denominaciones serán las que por causa natural expulsarán a aquellos que no se conforman a lo que dice la Iglesia, pero sí a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Yo quería añadir, hermanos, también, yo estoy un poquito de acuerdo con la hermana, lo que dice, porque claro, enfocamos un poquito lo que es la iglesia como el templo, pero realmente, ¿quién es la iglesia? Realmente, todos hemos tenido, creo que los que estamos aquí, que conocemos la verdad del Padre y el Hijo, nos hemos tenido que plantear, ¿verdad?, si debemos seguir yendo a la iglesia, si no. Yo estaba buscando una cita, lo que pasa que no la encuentro, hermanos, la tenía en mi página de Facebook, donde dice la hermana White que nosotros no nos salva ninguna religión, ni ningún, de hecho me parece que dice que ningún templo, sino que nos salva Cristo. Y si leemos, hablando de la Odisea, ¿verdad?, Apocalipsis 3, versículo 20 nos dice, creo que el hermano predicó ayer de esto, el hermano Emmanuel, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está picando la puerta de su iglesia y realmente él está fuera. Él quiere hacer morada en nosotros. Entonces, ¿quién es la iglesia realmente? Es algo que yo, quizás es un poquito radical el mensaje, ¿no?, pero yo lo he visto así con el paso del tiempo. Realmente nosotros somos la iglesia, porque el momento que cierren el templo, ¿dónde queda la iglesia? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Sí, quisiera agregar algo a lo que están mencionando, que en realidad yo no veo una contradicción. Creo que la raíz de la pregunta era si debíamos salir. Y la raíz de la respuesta que ellos dieron es que no hay un mandato de salir. Eso no significa de que aquellos que han sentido en su corazón el deseo de salir, porque en sus conciencias no pueden seguir sosteniendo
o participando de un culto que les parece que ya les quita la espiritualidad, que de hecho no solamente les puede pasar eso en la iglesia, les puede pasar eso en un grupo independiente, que se lo tuve que decir a alguien esta semana. Hermana, si usted no encuentra paz en ese lugar, y eran todos antitrinitarios. Entonces, eso no tiene nada que ver de que cuando uno siente ya, porque no puede sostener la situación, de salir. Yo salí sin que me expulsaran y no conocía el tema de la Trinidad. Lo único que conocía era el tema del movimiento ecuménico, la participación de la Iglesia Adventista, me sentía atado para hacer actividad misionera, entonces yo decidí trabajar por mi cuenta. Eso fue hace muchos años. El que tiene esa inquietud, que lo haga. Lo que no puede hacer es decir, bueno, yo salí porque Dios me manda, ¿no? O sea, buscar un mandato, porque eso es lo que ellos están diciendo. No hay un mandato de salir. O sea, si usted tiene la posibilidad, ama a sus hermanos, no quiere salir porque realmente los ama, ellos rechazaron, pero usted siente que tiene una misión de Dios en ese lugar, siga asistiendo a ese lugar. Si usted en su conciencia ya no puede asistir más, nadie puede ser conciencia suya, usted va a tener que salir. Pienso yo que ese es el equilibrio entre los dos puntos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por todas vuestras respuestas. Se podría añadir más, pero vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es la última que tengo aquí y luego iremos al chat, que veo que Carlos ya tiene abierto. Es una pregunta que, bueno, voy a responder yo y seguramente quizá Alexis y Carlos podrían aportar, ¿no? Porque hace referencia directamente aquí, a este país. ¿Qué tendríamos que hacer en España a partir de ahora, ya que estamos tan distantes unos de otros, para que haya más unión? Bueno, interpreto que la persona que ha preguntado eso se refiere a lo que está pasando aquí, ¿no? Ahora que nos hemos conocido muchos de nosotros en persona y vivimos en el mismo país, ¿qué hacer? ¿Nos despedimos mañana y ya nos veremos? Claro, efectivamente, aquí en Cataluña somos unos cuantos hermanos y encima vivimos relativamente cerca, ¿no? Y algunos con más lejos, pero bueno, es relativamente cerca. Pero hay hermanos de Madrid, de Valencia, de Pamplona y de otro, Galicia creo también, y otros lugares de España que están más lejos. No se puede venir directamente, quedamos hoy y te vas en la tarde, ¿no? Es muy lejos. Pero, bueno, lo que yo tengo en mente es que podríamos celebrar quizá una reunión anual al menos, para empezar. Si pudiera coincidir con el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, aún mejor, porque Elena White dice que sería bueno que se celebrara una fiesta de los tabernáculos para fomentar esta unión y fomentar esta hermandad entre todos, y esto es septiembre-octubre. Este año creo que no ha coincidido, ¿no? Pero bueno, estamos cerca. O sea que mi propuesta sería esa, quizá intentar reunirnos una vez al año y, por supuesto, en el resto del año, pues no perder el contacto, porque yo sé que cada uno tenemos una vida, ¿no? Tenemos trabajar, tenemos familia, tenemos una vida, pero aunque sea online, por WhatsApp, por Telegram, en el grupo que creamos con Alexis, ¿no? Ah, perfecto. Pues bueno, durante el año podemos estar en contacto online y fomentar echar este lazo. Y ahora me recuerda, Alexis, que algo que es muy cierto, ¿no? Y se me había olvidado de comentar. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama La Verdadera Deidad Oficial España. Solo tiene un requisito y una norma, prácticamente, que la persona que quiera entrar ha de vivir en España. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos vernos en persona. Si entra gente de Colombia, de Uruguay, de China, de cualquier otro lugar, será muy difícil vernos, ¿no? Y este grupo tiene la intención de fomentar la unidad entre los hermanos que vivimos aquí. Con lo cual sería bueno que si conocéis más personas que creen esta verdad del Padre y el Hijo, que yo no conozca, que Alexis no conozca, que Carlos no conozca, pues les podáis enviar el link del grupo y que se puedan añadir si así lo consideran oportuno. Es un grupo muy tranquilo. Una serie de normas, ¿no?, que pusimos es que no compartir ni vídeos, ni citas continuamente, ni audios todos los días, sino hablar lo mínimo que sea para conocerse, y si hay algún día un tema puntual muy importante, ¿no?, que hay que tratar, pues lo podemos hacer, pero que no se convierta en un grupo donde cada día hay cientos y cientos de mensajes, porque eso personalmente a mí me crea un agobio terrible. Luego tengo que ir entrando a los grupos, borrar todos los mensajes, el teléfono colapsado. Y tampoco aporta nada, porque ¿quién va a leer, en su sano juicio, 30 citas de golpe del Espíritu de Profecía, sumado con 4 textos más, 2 audios y un vídeo? Imposible. Y multiplícalo por 45 personas y multiplícalo por todos los grupos en los que uno está. Es una locura, ¿verdad? Con lo cual, bueno, es decir eso, quien se quiera añadir este grupo, se puede añadir tranquilamente. Bueno.
Y yo lo que quería comentar es que está bien, lo de una vez al año para mí es perfecto, me encanta la idea, pero también pienso que habemos, de hecho yo era una de ellas, que le estaba pidiendo a Dios pues poder estar así reuniéndome online con un grupo. Yo digo online porque veo que es imposible físicamente. A mí me gustaría mucho más físicamente, pero por lo menos online. Yo estuve conectada con el chat de Manuel, con lo de la escuela sabática durante bastante tiempo, pero por horarios y todo eso a veces pues no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, ya últimamente dije, pues ya me da igual, horarios como sea, pero yo necesito tener los sábados. Es que muchos sábados estamos solos y uno puede decir, sí, bueno, mira, muy bien, pero también necesitas el compartir, el congregarse, el estudiar con otros, escuchar otras opiniones. No podemos vivir, yo al menos no puedo vivir mi vida espiritual en soledad. Necesito sentir que tengo mis hermanos, que podemos compartir. Y claro, quizás una vez al año, pues me parece como... me parece una... Bueno, eso lo que pasa es que también estamos hablando un poquito, la pregunta iba enfocada, ¿verdad?, en la logística, qué podríamos hacer físicamente, ¿verdad?, qué podríamos hacer ahora a partir de este evento. Pero yo creo que realmente teníamos que tener conciencia de o sea, la unidad que tiene que haber entre nosotros, de esa como dice cuando recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿no?, esa unanimidad. O sea, si entre nosotros ya dijéramos, tenemos un calor. Porque claro, podemos decir, vamos a quedar aquí 2 meses, vamos a fijar una fecha para quedar. Pero yo creo que lo más importante es que siga habiendo esta unidad entre nosotros. Y luego ya lo físico se dará, ¿no? Hay en los boletines de 1893, en capítulo 8, habla de Jones de esta unidad, ¿verdad?, que tiene que haber entre el pueblo de Dios para recibir el Espíritu Santo. Entonces, realmente, sí, podemos fijar una fecha, incluso como lo que dice el hermano, ¿no?, que sea la fecha de tabernáculo y tal, pero si seguimos en espíritu unidos, realmente, o sea, lo que está sucediendo aquí, seguimos hacia adelante con todo esto, las fechas ya se darán, ¿no? Creo yo que es algo que lo que deberíamos seguir hacia adelante. Correcto. Y ahora vamos a pasar ya a algunas de las preguntas que hay en el chat. Hay una que es muy interesante. A ver quién se anima a contestarla. Porque la voy a leer porque creo que es importante este punto. Es sencillo, pero puede crear una confusión espectacular. Betty Arauz nos dice, Génesis 1.27 dice que Dios los creó varón y hembra. Creemos que Eva salió de Adán a través de que se tomó una costilla de Adán. Pero entonces, ¿Eva fue engendrada o creada? ¿Alguien se anima? Sí, en realidad es un poco un juego de palabras. Tanto Adán y Eva son creados por Dios. Pero en relación con Adán, o sea, Eva en relación con Adán es carne de su carne y hueso de su hueso. Eva no fue tomada de otra parte de la tierra para ser formada, sino que fue tomada del propio costado de Adán. Es engendrada en el sentido de que sale de Adán. Es como si yo les dijera, mi hijo y yo, ¿mi hijo es engendrado o es creado? Obviamente la pregunta puede dar a confusión. Tanto mi hijo como yo somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, pero evidentemente mi hijo salió, o sea, de sus padres, ¿no?, de mí y de su mamá, o sea, fue engendrado en relación a nosotros. Cuando hablamos del Padre y el Hijo, no estamos hablando de un Dios por encima de ellos. Estamos hablando del Padre, del Hijo en relación con el Padre. El Hijo en relación con el Padre no fue creado, fue engendrado. Fue salido exactamente del Padre. ¿Querías aportar algo? Sí, y por favor, si bien es cierto que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no?, y la naturaleza entera nos habla del amor de Dios,
no vayamos ni caigamos en el juego de pretender interpretar desde el asunto, ¿no?, del engendramiento, cómo surge en el ser creado, ¿no?, como somos ustedes y nosotros, ¿no?, todos nosotros aquí, con el caso, ¿no?, de Cristo como engendrado del Padre. Y justamente esta es la palabra, ¿no? Cristo salió del Padre, ¿sí? Él salió del Padre. Y Emmanuel mencionó, ¿no?, este asunto, ¿no?, que Dios pudo haber hecho otro muñeco de barro, ¿no?, de otra porción, pero no fue así. ¿Por qué? Porque quería dejarnos la enseñanza de cómo es que es el Padre y el Hijo, cómo ellos conviven. Y la sierva del Señor dice que el Padre le dijo al Hijo, hagamos. El Padre le dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en ese detalle nosotros podríamos ver, ¿qué cosa? Al Padre creando a través de su Hijo, engendrado por Él, salido de Él. Hay cosas que la inspiración pues no nos muestran más detalladamente, pero lo que tenemos en las Escrituras y en lo creado debe ser suficiente luz para nosotros con respecto a este asunto. Así que sería, en todo caso, no ir más allá, porque eso es terreno peligroso. Si me permite, con respecto a esto, me parece que, no sé la cita ahora completa, de Primera de Corintios 11, donde me parece que dice que Eva fue creada por causa de los ángeles, o algo así, no me recuerdo el texto muy bien. Me parece que hay un comentario de la hermana Weiss donde dice que la creación de Eva fue una enseñanza didáctica para que los ángeles comprendieran cómo Jesús había salido de su Padre. Bueno, hay otra pregunta de una hermana del chat. De hecho, veo que están hablando bastante de las fiestas unos con otros, pero voy a leer una pregunta, ¿no?, para hacer una puntualización. Dice, ¿cuándo debemos celebrarlas, las fiestas? Bueno, yo arreglaría la pregunta diciendo, las personas que quieran celebrar las fiestas, ¿cómo las deben celebrar? Pues en espíritu y en verdad. Eso es lo más importante, porque podemos caer en el legalismo y decir, vale, ¿cuándo la celebraban el pueblo hebreo? Tales días, de tal mes. ¿Hemos de caer en eso? En mi opinión, no. Debemos ir en espíritu y en verdad y hacerlo así. No es tan importante el cuándo como el cómo. Y luego hay un hermano aquí, William Alberto Salja, dice, ¿por qué la iglesia de la Odisea es la única que no se llama a salir de ella? ¿Acaso no dijo el Señor que dentro de nosotros entrarían encubiertamente herejías? Bueno, efectivamente, pero es la última iglesia. Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Es contradictorio, ¿no? Se sale de todas menos de la de nuestro tiempo. Qué cosas, ¿no? Pero si os fijáis, el mensaje a la Odisea crea un zarandeo. Con lo cual, debemos salir del estado laodicense en nuestras mentes. Debemos salir de este estado porque hay mucha gente que es respetable su decisión, decide salir de la iglesia y se vuelve más laodicense que la propia iglesia. Algunos crean incluso ministerios, grupos y los llevan con mano de hierro, beligerantes al máximo y se convierten en auténticos dictadores. Yo conozco a varios. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Sal de la iglesia, crea la tuya propia y actúa como un dictador? Si alguien piensa que sí, bueno, es respetable, pero desde luego eso no es. Si alguien piensa en eso, lo que ha de hacer es salir del estado laodicense, porque este mensaje, el del mensaje del testigo fiel, crea un zarandeo, como he dicho antes, y de esta iglesia, que es la peor de todas, según vemos en Apocalipsis, va a salir el remanente final, va a salir la iglesia triunfante. Ahora estamos viendo la iglesia militante, la triunfante que sale de aquí y de todas las otras denominaciones y del mundo entero, será la que verá al Señor e irá a la tierra nueva. Con lo cual, bueno, debemos aprender un poco a discernir, ¿no? Porque es muy fácil decir, salir, ¿salir a dónde? ¿Y con qué espíritu? ¿Y qué hacer? El mensaje del testigo fiel es para curar, no para dar golpes de martillo a la cabeza de los hermanos y destruir toda la iglesia. Es para curar, es decir, estás mal, yo te doy los remedios, dice Cristo, si los quieres aquí los tienes y vas a volverte
vas a volver a andar en el camino correcto. ¿Verdad? No sé si alguno de vosotros quiere comentar algo. Yo quería aportar algo que... tenemos que también tener en cuenta de que la hermana White dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que las 7 iglesias son estados, son épocas históricas. Realmente no somos no es una iglesia la Odisea, es un estado, ¿verdad? Es un estado en el cual tanto Sardis, Esmirna, todos los Filadelfia, todos fueron épocas históricas en la que la iglesia verdadera cruzó. Entonces realmente la Odisea es un estado, no es una iglesia, o sea, la iglesia somos nosotros. Un tiempo profético, pero está enfocado en la Biblia, en nosotros que conocemos un poquito la interpretación historicista, ¿verdad? Son épocas históricas. Entonces, la Odisea inicia antes de 1844, pero no es la iglesia, o sea, la iglesia somos nosotros, o sea, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y la hermana White es claro en esto, en Hechos de los Apóstoles lo dice, todas las iglesias de Apocalipsis que se mencionan son épocas históricas. Y bueno, quería un poquito tener en connotación esto también. No, ya la contestó Carlos. Ah, vale. Sí, algo que antes, cuando, no sé si ha sido el pastor Carlos o Frederick, no sé, pues que decían que, o Emanuel, ahora no me acuerdo, que es la única iglesia que no se sale así como los demás, ¿no? Como las demás iglesias. No, la Odisea. Entonces, esto también se utiliza mucho para decir que bueno, es la última iglesia y por lo tanto el que sale de allí está perdido. Y esto es como un adoctrinamiento que se ha hecho y que además yo al menos lo he vivido durante un tiempo, sábado tras sábado, pues de escuchar de que todos los que no están allí son disidentes, son esto, son lo otro, y ha sido como un adoctrinamiento que se ha hecho en la iglesia. Porque se ha visto como iglesia, la Odisea se ha visto como iglesia, y entiendo que eso es un error, es un tiempo profético. Y un estado, ¿no? Un estado. Sí. Abarca desde 1844 De 1844 en adelante. hasta la venida de Jesús. Es un tiempo profético donde se pueden dar varias manifestaciones de las congregaciones. Sí, simplemente hacer la aclaración que no, por lo menos entiendo que no se está planteando aquí la idea de que no hay que salir porque el que sale se pierde. Sabemos que la iglesia o algunos líderes utilizan esta idea del arca y el que sale del arca se pierde. Y no importa qué tan mundanalizado estés, mientras estés adentro vas a ser salvo. Si bien eso no es verdad, y de hecho vuelvo y repito, si alguien siente la necesidad de salir, no le pregunte a carne y sangre. Tiene que seguir su conciencia, pero cuando muchas veces la gente pregunta a carne y sangre es porque necesitan una validación de alguien más. Por eso es importante que si alguien necesita salir, que salga. Ahora, nosotros no podemos usar esa misma palanca de manipulación que usan algunos líderes adventistas y decir, todo aquel que no salga se va a perder. ¿Se entiende lo que digo? Porque así como ellos usaron eso para decir el que salga se va a perder, muchas veces los ministerios usan el punto, y yo he visto hermanos saludarse en un encuentro como este, de todos no trinitarios. El hermano lo saluda, oh hermano, sí, usted no se congrega, no, yo me congrego en la iglesia. ¿Cómo todavía no salió? ¿Cómo puede ser que todavía esté en Babilonia, etcétera? Y hay toda una cuestión de que nosotros podemos ser de la misma manera que eran los líderes en la iglesia que nos decían que si salíamos nos íbamos a perder. Se lo podemos decir a alguien que por alguna razón Dios lo tiene en la iglesia y él no está negando su fe por eso y está para testificar. Por eso, creo que la respuesta es que no hay un mandato bíblico de salir. Pero si alguien siente la necesidad de salir, no debe preguntarle a los hombres, tiene que seguir su conciencia. Hermano,
Exacto, ¿sí? De Babilonia. Sí, estamos de acuerdo con eso. A salir de Babilonia. Por eso Frederick hizo una separación entre lo que es Babilonia y lo que es la Odisea. Yo entiendo que no es exactamente lo mismo. Ahora, vuelvo y repito, cuando una persona siente la necesidad, yo sentí la necesidad de salir, y yo salí, y me asumía las consecuencias, pero yo sería una persona demasiado soberbia si yo le dijera a otra persona que tiene que salir. Cuando alguien me pregunta a mí si tiene que salir, yo le tiro la pelota de vuelta a esa persona. ¿Usted qué cree? ¿Por qué? Porque si esa persona sale y sea lo que sea que pase, va a decir, fulano me dijo que saliera. Lo mismo pasa con los diezmos, lo mismo pasa con salir de las ciudades, y la gente consulta muchas cosas. Entonces, evidentemente, cuando alguien tiene la necesidad de salir, o no, o tiene dudas, busca una validación. Hay que orar, hermanos, y ver para qué estamos, y cumplir nuestra misión donde estemos. Tarde o temprano todos van a salir, eso sí, sin duda, porque no va a quedar organización oficial. Tarde o temprano todo eso no va a funcionar, y ustedes verán el termómetro en el momento en que la cuestión sea intolerable, o si hay un cambio, si hay una reconsagración, etcétera, que son cosas que pueden llegar a pasar. A veces, muy buenas acotaciones, hermano Manuel. A veces es verdad, ¿no? Nosotros queremos acelerar las cosas, ¿no? Y me ha venido a la mente algo que leí hace tiempo, que pensé hace tiempo, para terminar con la respuesta a esta pregunta. Luego queda una más y ya habremos terminado. Babilonia es un estado, realmente. ¿El pueblo de Dios es Babilonia? ¿Lo ha sido en alguna vez en la historia bíblica? ¿Encontráis que el pueblo de Israel, Babilonia? No. Pero sí ha estado contaminado por Babilonia, ha estado ebrio y borracho. Es muy diferente estar ebrio y borracho, confundido por Babilonia, que ser Babilonia. Y eso es una diferencia que me gustaría acotar, que esos hermanos que estén en contra, ¿no?, de los ministerios independientes les voy a caer bien ahora. Obviamente, cuando uno está en el estado babilónico, está contaminado, mejor dicho, por Babilonia, tiene un gran problema. Actúa como Babilonia, pero no es Babilonia. Si uno bebe alcohol, se emborracha, pero esta persona es alcohol en sí, ¿no? Cuando se va el alcohol de la sangre, ya no es un borracho, ¿verdad? Ya no está contaminado por el alcohol. Con lo cual, con la Iglesia pasa exactamente lo mismo. Babilonia no tiene remedio. Dios la condena de buen inicio, es que no hay remedio para ti. Tu estado es eres confusión, eres pecado, no hay nada que hacer contigo. Eres así por naturaleza. Pero alguien que está contaminado por Babilonia no es así por naturaleza, simplemente tiene un problema temporal. El pueblo de Dios siempre ha estado lleno de pecado, contaminado por Babilonia, confundido, pero nunca ha sido llamado Babilonia. Siempre se le ha llamado a curarse de esta enfermedad, a dejar las doctrinas erróneas, dejar la confusión, dejar de beber de este vino. Pero eso, como digo, no lo convierte en Babilonia. Y el llamado es, deja de beber este vino, deja de beber. Por eso no hay un mandato a salir de la Odisea. En cambio de Babilonia, que se dice, sal de Babilonia. No hay nada que hacer. Si estás dentro, eres sal completamente, ¿entendéis? Pero sí que hay el peligro, ¿no?, que Ellen White lo dice, ¿no?, que la propia Iglesia Adventista podía llegar a ser hija, hermana, no Babilonia, sino hermana. Una hermana. ¿Ya? ¿Algún comentario más? ¿No? Bien, pues vamos a hacer una última pregunta que me ha parecido interesante y voy a responder algo yo también, obviamente vosotros si queréis también. Es una pregunta que es relativamente típica, ¿no? O desde hace un tiempo es típica. ¿Cuándo inicia el juicio de los vivos? Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque yo precisamente... Es terreno pantanoso, pero a mí me gusta estar en terreno pantanoso a veces. O sea que vamos a contestar brevemente. ¿Cuándo inicia? ¿Será que hay una fecha? Como siempre, hay muchas gentes que les gusta buscar fechas para todo y hacer un diagrama profético, incluso mejor que lo haría el propio Dios, ¿verdad? ¿Cuándo inicia el juicio? Bueno, hace años un hermano, Jeff Pippinger, empezó a decir una fecha, ¿no?, que empezó en 2001, si no me equivoco. Sí, era 2001. Y bueno, y ahí quedó, ¿no? Yo algún día vi alguno de sus vídeos y eran realmente inentendibles. Era una clase de matemáticas y yo soy muy malo en matemáticas. Era algo tremendo. Y lo dejé, pero luego
gente más cercana, entre comillas, empezó también a predicar del inicio del juicio de los vivos, ¿no? Me llegó esa información y vi algo de eso. Y también dicen que empezó en el 2001, obviamente con el añadido de si no crees esto te pierdes, ¿no? Esta manía de decir como yo lo digo tú me has de creer, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Pero la realidad es que la única manera de iniciar esa serie de conferencias de que el juicio de los vivos empezó en 2001 según esas personas es empezar con la cita de Ellen White que dice que no se puede saber. ¿Y por qué empezaron por aquí? Para hacer decir a la cita lo que no dice. Y una vez está la cita fuera, luego empiezo yo a poner mi levadura, mi propia interpretación y hago de eso doctrina. Qué terrible, ¿no? ¿Cuándo empieza el juicio de los vivos? No se sabe, esa es la realidad. Y aparte no nos ha de importar lo más mínimo. ¿De qué servirá? ¿De qué serviría saber el inicio? No nos ha de importar para nada porque hemos visto que lo que hemos de hacer es realmente vivir el Evangelio. Estudiar el mensaje de la justificación por la fe, vivirla y de esta forma andar en santidad. ¿De qué nos salva una hipotética fecha del inicio del juicio de los vivos? Luego lo siguiente sería ¿cuándo acaba? Dime el año, dime el mes. ¿Entendéis? ¿Cuándo empieza? No es de nuestra incumbencia, no es una información relevante, porque os garantizo que si fuera relevante lo tendríamos explícitamente escrito en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía. Pero en el espíritu de profecía ¿qué encontramos? Que no se sabe. Con lo cual, qué temeridad, ¿no? Querer avanzar en este camino cuando está claramente dicho que no hace falta ni que empieces a andarlo. Sí, agrego, perdón. Sí, hermano. Sí, bueno, yo quería decir algo. Sí sabemos cuándo comenzó el tiempo de los juicios, por lo menos es lo que yo he podido entender. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué vivimos un tiempo de gracia? ¿Qué significa eso? Si nosotros vamos a primeros escritos, en la página 38, encontramos allí una revelación del cielo, lo que sucedió en un determinado momento, sobre todo no sé situar muy bien la fecha, si fue en 1848, 1849. Más o menos en ese tiempo fue dada la visión de Cristo en el lugar santísimo con las manos en alto, contemplando al Padre. Los vientos se comienzan a soltar y nosotros sabemos que los vientos se sueltan cuando termina el juicio. Si los vientos se comenzaron a soltar, quiere decir que Jesús estaba en el momento de concluir el juicio. Pero él mira hacia la tierra y ve que hay un pueblo que no está preparado para lo que le sobrevenía. Y entonces Jesús clama al Padre, dice, Padre, Padre, mi sangre, aquellos que me diste quiero que estén conmigo. Y entonces viene un ángel con algo en la mano que le presenta a los 4 ángeles que sujetan, que estaban soltando los vientos y agitándolos de arriba abajo, dice retener, retener, retener. Y entonces comienza un tiempo de gracia. Ahí el juicio de los muertos había acabado. Iba a concluir, Jesús iba a promulgar el edicto, el que sea justo todavía, y el que sea inmundo todavía. Pero Jesús clama al Padre y el Padre da tiempo de gracia. Entiendo que el juicio de los muertos había terminado porque iba a concluir el juicio. Luego, el juicio de los vivos permaneció ahí. Desde ese momento comenzó el juicio de los vivos. ¿Y eso fue en 1888? 1848 aproximadamente. La visión, sí. Hagamos alusión al 1888, si no me equivoco. Sí, por ahí está. Entonces, estudiemos ese tema desde ese punto de vista. Yo entiendo que el juicio de los vivos está desde 1848. A pesar que la hermana White dice que ella no se sabemos, pero la visión está ahí. Ahora, el que estudia y investiga, conoce y entiende. Quisiera hacer una acotación que quizá es un poco complementaria a lo que mencionó el hermano Frederick, de no saber la fecha. Esto es algo para que ustedes investiguen. Vuelvo y repito, como lo que dijo nuestro hermano, lo que dijo Frederick también. En todo caso,
no nos cambiaría nada el saberlo a nosotros, es decir, evidentemente no nos cambia nada el saberlo. Y por eso creo posible lo que dicen las creencias fundamentales de los adventistas. Si ustedes van a las creencias fundamentales de 1914, que creo que la mayoría tiene acceso a esas creencias fundamentales, y no se quedan solamente en la doctrina 1 y 2, que es la doctrina de la deidad, sino que siguen avanzando, van a ver que hay una serie de declaraciones. Creemos esto, creemos esto, creemos esto, con respecto al cuerno pequeño, con respecto a la ley de Dios, con respecto al domingo, al sábado. Son muy específicas esas doctrinas fundamentales. Y cuando habla del juicio, dice: creemos que comenzó un juicio investigador en el cielo en el año 1844 y que pasará de los muertos a los vivos al final del tiempo de la gracia. Esas son las palabras que aparecen allí. ¿Coincide con lo que no hemos de saber el comienzo del juicio por los vivos? La fecha, evidentemente, porque el fin del tiempo de la gracia es una fecha que no vamos a saber. Se los dejo como algo para que lo investiguen. Pero las doctrinas fundamentales de 1914 dejan eso como parte de las creencias. Creemos que comenzó un juicio en 1844 y que pasará de los muertos a los vivos cuando termine el tiempo de gracia. Tiene sentido para mí en el sentido de que mientras haya tiempo de gracia, se estarán juzgando todos los que bajaron al descanso. ¿Por qué? Porque todos los que bajaron al descanso ya se les terminó, ¿qué cosa? El tiempo de la gracia, ¿sí? Pero cuando termine el tiempo de gracia, los que estén vivos se les habrá terminado el tiempo de la gracia y obviamente tiene sentido de que el juicio empiece por ello. Se los dejo no como palabra de Dios ni como una cita inspirada, pero que está en los fundamentos doctrinales. Muy bien, pues hemos llegado. ¿Queréis que nos levantemos o lo hacemos desde aquí mismo? No, de aquí porque está... Perfecto. Pues hemos llegado al final de la campaña. Ya no queda ningún tema por predicar, ningún acto por hacer. Y en este sentido, pues solo nos queda despedirnos, ¿no? Yo voy a decir...